Para los migrantes, cruzar la frontera representa un dilema para su destino y el de sus familias. Volver o nunca regresar al país que los vio nacer y del que un día salieron. Hay quienes están determinados a regresar, luego de la deportación, cueste lo que cueste. Sí, tengo que regresar por acomodar el lugar. No quisiera, pero tengo que regresar. Pues como veo muchas de las cosas están aquí en México, el mejor es, ahorita como veo las cosas, hay que ahorrar hasta el último centavo porque se va a poner feo por este lado. Así lo miro, y es fácil de explicarlo y verlo. Se va a quedar un brinco mejor. La dinámica que por años han forjado los migrantes mexicanos en Estados Unidos hacen imposible que piensen en establecerse en México, pues toda su vida está hecha del otro lado de la frontera. En parte sí, porque tengo casi toda una vida viviendo allá. Tengo familiares, tengo amigos, amistades que me gustaría volver a ver, pero desafortunadamente por esta situación pues es un poco difícil realizar eso legalmente. ¿Vas a regresar otra vez? Absolutamente, pues hice toda mi vida de aquí al lado y no conozco mucho aquí en México. He tratado de sacar mis documentos, la verdad, y ya los tengo y más topando para agarrar un trabajo y restablecerme y si podemos regresar para atrás. Pues regresar, pues vengo de visita nada más, pero yo creo como vivir, pues mis hijos están allá, ellos estudian allá y pues aquí que uno más venimos como de visita. Hay también quienes, después de mucho tiempo, ya se encuentran en México y si piensan en el retorno a suelo norteamericano, quieren hacerlo con un estatus migratorio legal. Sí quisiera regresar, pero por la vía legal. Si hubiera un medio legal donde yo pudiera arreglar o algo, me gustaría hacerlo. Yo tengo mucho que agradecerle a Estados Unidos, no tengo en sí nada en contra de ellos. Es un país que te da oportunidades, es un país que si te portas bien, se porta bien contigo. Es un país que te brinda ayuda porque realmente no te tratan mal. Es un país que cuida a los animales, cuida el medio ambiente en gran parte. Entonces yo personalmente le deseo toda la bendición a Estados Unidos. Y así que Dios bendiga a nuestro país porque finalmente de aquí somos y también necesitamos la bendición de Dios. Hoy el grave peligro que hay es para aquellas personas que llevan viviendo 10, 15, 20, 30 años en Estados Unidos y que hoy están siendo víctimas de este proceso de deportación. Ahora el problema es que el grueso de los que estamos viviendo hoy, que están siendo deportados, son gente que ya lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y es el grave problema, porque ya la deportación de por sí es una violación. Pero más cuando ya tienes familia, ya tienes un trabajo, ya tienes una vida hecha en un país fuera del que tú naciste, que en este caso son los mexicanos, que ya durante muchos años han vivido fuera del país. Y esto obviamente se ocasiona más conflicto que aquel que está intentando llegar y que todavía no crea ni redes, ni trabajo, ni familia. Y desafortunadamente esto nos lleva a que tenemos más de 150,000 familias hoy divididas y que lo más seguro es que se amplíe este número y pueda llegar hasta 250,000 familias divididas. Por otro lado, tenemos nuevos elementos del proceso migratorio o por lo menos la intensificación de estos elementos. Y me refiero al caso de los deportados. 2.8 millones de deportados por parte del gobierno de Barack Obama, lo cual generó nuevos escenarios que en algunos casos tuvieron tintes no solo de gran dramatismo, sino de una condición clara de atentado a la condición humana. Lo que fue toda esta experiencia que se vivió aquí en El Bordo, en la ciudad de Tijuana, gente que llegaba y que imprimía una condición distinta a lo que eran los detenidos y deportados tradicionales. Y era el hecho de que era población con más de un año viviendo en Estados Unidos en su mayoría y no detenidos en los estados fronterizos. Esto lo que nos lleva es a la ruptura de procesos y de condiciones de estabilidad, gente que creía que tenía resueltos
muchos aspectos de su vida, que tenía una familia, que tenía un trabajo, que tenía una red de amistades, que tenía rutinas definidas y de repente se encuentra al sur de la frontera sin documentos y en ocasiones ocurrió muchas veces, la policía los detenía y les rompía los documentos. En una situación de indefensión brutal que efectivamente en algunos casos ha llevado al suicidio de estos deportados, el suicidio, digamos, rápido, súbito, de quien se lanza de un puente o utiliza algún otro método, pero también el suicidio más lento de quienes en estos escenarios, y muchos de ellos que no eran consumidores de drogas, se lanzan en el tobogán. Ahí mismo ocurría en el bordo y de repente tenemos este tipo de condiciones. Ahora se trata principalmente de personas que llevan años viviendo en Estados Unidos, que llevan 4, 5, 6 años. Es decir, están repatriando mexicanos que ya estaban en Estados Unidos, que hace mucho dejaron de ser lo que podríamos llamar un migrante, ¿no? Sino son población establecida de manera indocumentada, pero establecida en Estados Unidos. Entonces nos están repatriando estas personas. Y con anterioridad, todos nuestros programas de atención a las personas repatriadas estaban enfocadas en programas asistencialistas de corto plazo, que era darle un boleto del avión o del camión para que se regrese al lugar de origen, tal vez alguna asistencia médica, incluso darle alimentos, pero todo era como ayudas inmediatas a corto plazo para cuando llegara la persona aquí a Ciudad Juárez y ya se regresaba a su lugar de origen en la República Mexicana. Ahora lo que vemos es que llegan estas personas con otro perfil, que ellos necesitan otro tipo de ayuda. Ellos necesitan abogados porque dejaron hijos menores de 18 años en Estados Unidos, necesitan saber qué va a pasar con su patrimonio en Estados Unidos, si un día pueden regresar. Ellos no vienen a reintegrarse o reinsertarse a la sociedad mexicana. Ellos lo que quieren es reintegrarse a la sociedad estadounidense. Eso allá donde ellos viven. Entonces nosotros llegan aquí y les ofrecemos trabajo en la maquiladora, les ofrecemos un pequeño préstamo para que abran una carpintería, les ofrecemos el transporte para su lugar de origen. Ellos no requieren de estas cuestiones en este momento. Para ellos, otras cuestiones más urgentes es recuperar su vida en Estados Unidos. Ellos tienen ya poca relación con México. Incluso puedes ver personas que son repatriadas en 2016 y te dicen, yo llevaba 30 años en Estados Unidos, más que nunca me pude documentar, nunca hubo una oportunidad, entonces yo ya no quiero estar en México. Entonces llegamos nosotros con nuestros programas de ayuda que están orientados a otro tipo de persona. La persona que antes iba a Estados Unidos, trabajaba 2 meses, 3, lo atrapaban, lo detenían, lo deportaban, y así a lo mejor esa persona decía, bueno, un rato quiero estar en México, denme trabajo en la maquila, o denme una oportunidad para entrar aquí a la escuela y terminar la secundaria. Entonces tenemos que reinventar nuestros programas de atención para atender a este nuevo perfil de personas que está creciendo en proporción de la repatriación. Siempre han ocurrido las deportaciones con altas y bajas, pero el presidente Obama, digamos, removió o deportó de Estados Unidos de manera forzosa a cerca de 2.8 millones de personas a lo largo de 8 años. En el gobierno de Trump, el número de deportados o removidos ha sido inferior al periodo comparable con la presidencia de Barack Obama, pero la naturaleza de las deportaciones cambió radicalmente por 3 razones. Primero, con el presidente Obama las deportaciones se hacían fundamentalmente de aquellas personas que atravesaban la frontera y eran capturados a pocos metros o kilómetros de la línea fronteriza y regresados a México. Segundo, hoy muchas de estas deportaciones o remociones están apuntando a personas indocumentadas que ya llevan en Estados Unidos más de 2 años, incluso 10, 15, 20 años, que tienen propiedades en Estados Unidos, que tienen hijos nacidos en Estados Unidos y cuya vida está allá. Entonces las deportaciones de Trump son muchísimo más dañinas que las deportaciones que se llevaran a cabo bajo el gobierno del presidente Obama. Por supuesto que ambas
lastiman familias, pero digamos, las deportaciones que se están haciendo ahora en el gobierno de Donald Trump, digamos, apuntan a población cuya vida queda totalmente trastocada. Separación de familias, personas dislocadas.